misterio del universo, en el tejido mismo del espacio y del tiempo, se oculta un enigma que desafía a la mente humana. Uno de muchos, por supuesto. Me refiero al principio holográfico, una suerte de danza cósmica de información que se entrelaza y que se despliega en las profundidades del cosmos, como una suerte de poema que se despliega en el fantástico e imaginario éter. Este principio revela que cada pedazo de nuestro universo contiene la totalidad, como si las estrellas mismas tejieran un tapiz de múltiples secretos, en una tela cósmica cuyas dimensiones siempre están bailando su danza etérea, y cada punto en el espacio guarda la esencia de esa totalidad. Esto teje un holograma, donde la realidad se revela en cada fragmento, y en cada rincón del cosmos se esconde el reflejo del todo, una suerte de sinfonía de información, un poema cuántico que desafía las leyes de aquello que conocemos. En el principio holográfico, el universo se convierte en una obra maestra de la creación, que nos invita a desentrañar esos secretos, a indagar, a investigar, a trabajar científicamente cada aspecto del misterio que el universo nos presenta. En cada rayo de luz, en cada partícula diminuta, yace la esencia de todo aquello que somos y de todo lo que aspiramos a comprender. Es un susurro del cosmos, una invitación a contemplar las maravillas de la realidad desde una perspectiva mágica, profunda, donde la ciencia y el conocimiento esotérico parece que se mezclaran, pero siempre nos dan un apoyo no solo con palabras, sino sobre todo con matemáticas para llegar a comprender esa realidad a la que llamamos universo. Hoy en Miscelánea voy a hablar precisamente del principio holográfico, que es una idea que se ha propuesto en la física teórica y que sugiere que toda la información contenida en un volumen tridimensional puede ser de algún modo codificada y representada en otra dimensión, en una dimensión distinta, en una superficie bidimensional, como es el caso explícito del principio holográfico, cuya idea como tal fue formulada inicialmente en el contexto de la teoría de cuerdas y de la gravedad cuántica, y ha sido, pues por supuesto, objeto de muchas investigaciones y de mucho debate y controversia en la comunidad científica. La analogía con un holograma en realidad se utiliza para ayudar a ilustrar este principio con el fin de presentar esa imagen tridimensional codificada en una superficie bidimensional, como una suerte de placa fotográfica o un fotograma en una tarjeta. Al mirar en el holograma desde diferentes ángulos, se puede reconstruir una imagen tridimensional aparentemente sólida. De manera similar, el principio holográfico sugiere que toda la información en un volumen tridimensional, como un espacio-tiempo en la teoría de la relatividad general, puede estar codificada en una superficie holográfica de menor dimensión. Uno de los desarrollos más notables relacionados con el principio holográfico es la conjetura de de Sitter y Conformal Field Theory, que básicamente es como la teoría conformacional. En esta conjetura, propuesta por el físico teórico Juan Maldacena en el año 1997, se establece una equivalencia entre ciertas teorías gravitacionales, que son conocidas como las teorías de la gravedad en un espacio anti-Sitter, y también entre las teorías cuánticas de campos sin gravedad, que son las llamadas teorías conformales de campo en una dimensión inferior, algo así como diferentes formas de la gravedad en diferentes estados y dimensiones. La conjetura, por lo tanto, ha sido ampliamente estudiada por los especialistas en el mundo de la física y ha proporcionado valiosos conocimientos en la comprensión de la gravedad cuántica y las teorías fundamentales de la física. Que además hay algo importante, por supuesto, que conocer en todo esto, y son las ideas
que se asocian a dicha teoría para poder comprenderla. Como ya lo mencioné, la teoría holográfica parte de los conceptos y también los avances que se han hecho en la teoría física, especialmente en gravedad cuántica y en teoría de cuerdas, donde precisamente el principio holográfico y la conjetura de anti-de Sitter y conformal field theory pues han servido muchísimo para poder apoyar estas ideas, ya que no solo surgen allí, sino que amplifican y ayudan a entender muchísimo más estos modelos, ya que en el caso de la teoría de cuerdas, pues siendo un enfoque teórico que busca unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la explicación holográfica serviría mucho para dar cuenta de ella. En la teoría de cuerdas, no lo olvidemos, las partículas subatómicas no se consideran como puntos, sino como cuerdas unidimensionales que vibran en diferentes modos. Y ese vibrar y esas cuerdas, desde la posición de la hipótesis el principio holográfico, pues serviría mucho para generar esa suerte de tapiz del que nosotros estamos hablando y que generarían ese campo de relaciones entre lo grande y lo pequeño. Lo mismo pasa con la gravedad cuántica, donde el principio holográfico y la conjetura anti-de Sitter conformal field theory son parte de los esfuerzos para unificar la teoría de la gravedad de Einstein, la relatividad general, con la mecánica cuántica, que es el gran paso que se quiere dar en una suerte de teoría unificada en la física. La gravedad cuántica busca una teoría coherente que describa la interacción gravitacional a escalas subatómicas y que relacione, por supuesto, esto con la física cuántica y con la física de la relatividad general. De igual modo, esto también se ha visto en estudios de información y entropía, donde la relación holográfica sugiere que la información contenida en un volumen tridimensional está muy relacionada con la entropía del sistema en la superficie holográfica, lo que implica y lo que ha llevado a interesantes investigaciones sobre el comportamiento de la información en contextos gravitacionales y cuánticos, es decir, cómo la información se comporta en estos espacios y por qué se dispersa y cómo la entropía influye en ellos. Ahora bien, ¿qué pruebas hay a favor del principio holográfico? Puesto que esto sigue trabajándose en el ámbito hipotético. Pero no olvidemos que en ciencia las hipótesis no son simples ideas al azar que simplemente se sugieren, no son conjeturas probables, sino que hay una suerte de evidencias, de pruebas matemáticas o lógicas que permiten entender que este principio tal vez esté operando. En el caso del principio holográfico, pues no se parte de nada, sino que si bien no hay pruebas experimentales directas, sí existen razones que han llevado a los físicos teóricos a considerar seriamente estas ideas. Algunas de ellas son las siguientes. Por ejemplo, las matemáticas consistentes de esta conjetura, me refiero a la conjetura de la conformal field theory y del principio holográfico mismo, que se basa en una correspondencia matemática muy precisa entre la teoría de campos en el espacio conformal y la teoría gravitacional en el espacio de anti-de Sitter, que es precisamente la teoría que se encarga de explicar esos campos gravitacionales en diferentes dimensiones. Si bien no hay pruebas experimentales directas, la coherencia y consistencia matemática de dicha conjetura pues permiten que se estudie y se respalde estas ideas para proponerla como una explicación de unificación. También otro elemento es la consistencia con la gravedad cuántica, puesto que el principio holográfico y la conjetura han proporcionado una visión más profunda de la gravedad cuántica y cómo ha podido precisamente reconciliar la teoría cuántica de campos, lo cual es un objeto clave en la física teórica actual. También permite, y por eso se apoya tanto, la resolución de muchas paradojas en el mundo de la física, pues la idea como tal
ha sido bastante útil para abordar ciertas paradojas y desafíos que la física teórica se ha propuesto. Uno de ellos es la paradoja de la información en agujeros negros y ha arrojado luz sobre cómo podría funcionar la gravedad en un contexto cuántico. De igual modo, también entra a apoyar las relaciones entre teorías aparentemente independientes. La conjetura del Conformal Field Theory ha demostrado que teorías aparentemente independientes como la gravedad cuántica y la teoría de campos están relacionadas entre sí, lo que ha llevado a una mayor comprensión de la teoría de cuerdas y otros enfoques unificadores que se dan en la física. Si bien estas razones, como ya lo dije, respaldan la importancia y el interés en el principio holográfico, es fundamental destacar que la falta de pruebas experimentales directas pues significan que estas ideas siguen siendo principalmente de orden teórico y están sujetas a muchísima más investigación, discusión y por supuesto estudio en el campo de la física teórica y en la cosmología. Y esto es importante porque muchas veces, hay que añadir aquí, las personas tienen un imaginario sobre el mundo científico pensando que entre físicos, entre científicos en general de cualquier área, hay una continua alabanza de los trabajos de unos por otros, cuando en realidad siempre se debaten las ideas, se tienen que probar, se tienen que presentar los mejores argumentos y, por supuesto, dar un armazón teórico lo suficientemente sólido para que una idea sea respaldada. No basta con que me guste, con que sea agradable, con que es lo que yo creo, sino que es necesario precisamente evidenciarlo. Y precisamente este caso lleva a que algunos pues no lo consideren como un principio tan alabado como para algunos lo ha sido. Y por supuesto hay muchas pruebas en contra, o por lo menos afirmaciones que nos llevarían a considerar que el principio holográfico no funciona, no opera. Una de ellas, por supuesto, y que es el más evidente, es la falta de pruebas experimentales. Esta es su principal crítica, ya que hasta el momento no ha sido posible probar el principio holográfico mediante experimentos. Y estas ideas se basan en conceptos y técnicas matemáticas muy avanzadas, pero que a falta de datos experimentales, pues muchos científicos logran cuestionar su validez y algunos llegan a llamarlo pues ya de corte pseudocientífico y bastante especulativo, sino imaginario. Hay ambigüedades también en la formulación de la teoría y en el mundo físico se necesita ser muy elegante a la hora de presentar un elemento teórico. Su formulación no está completamente definida en muchos de los casos y esto ha llevado a que haya ambigüedades y desafíos a la hora de explicación de factores que son importantes a la hora de dar cuenta de una teoría. Hay también limitantes en la aplicabilidad, muchas limitaciones en este aspecto, puesto que la conjetura como tal ha sido estudiada principalmente en el contexto de los espacios a los que ella intenta estudiar, que son los anti-de Sitter y las teorías conformales de campo. Sin embargo, cuando se intenta extender a otros tipos de espacio, tiempo o teorías cuánticas de campos, esta no queda completamente establecida y pues es un principio que digamos queda muy expuesto y el sistema como tal se le notan muchas fisuras a la hora de intentar empalmarlo con otros momentos y otras cosas que se supone el principio debería también responder. Otra de las cosas que preocupa por supuesto mucho es la relación con el mundo real, puesto que el principio holográfico está formulado en el marco de la gravedad cuántica en las teorías de cuerdas, que son áreas de investigación pues muy abstractas y especulativas. Eso lleva a que los críticos digan que en realidad no están muy conectadas con la realidad observable y que por lo tanto no necesariamente reflejan cómo funciona cómo funciona en realidad el universo a gran escala. No dan la explicación, sino que estaríamos hablando de campos muy abstractos y por lo tanto su verificación no solo y su aplicabilidad en el mundo real es prácticamente escasa. Y otro de los elementos, por supuesto, es las consecuencias no verificables.
Esto implica que el principio holográfico y la conjetura del Conformal File Theory a escalas cósmicas o en contextos extremos, como en el interior de agujeros negros, por ejemplo, no son fáciles de probar o verificar experimentalmente. Y esto lleva a que no se siga investigando al respecto porque no hay forma de cómo verificarlo. En el mundo de la física, no obstante, hay que mencionar que hay voces que lo defienden o que buscan entender este principio y extenderlo para explicar muchos fenómenos de la física que se han planteado durante años. Quizás una de las principales voces, ya ha sido mencionada aquí, es el físico teórico argentino Juan Maldacena, que fue precisamente en el año 1997, como ya se dijo, quien formuló la conjetura anti-de Sider Conformal Fate Theory, que precisamente también se conoce como la conjetura Maldacena, donde se establece la equivalencia entre la teoría gravitacional en un espacio y una teoría cuántica de campos en una dimensión inferior. Otro de los teóricos muy conocidos y quizás más mencionados en el ambiente popular de la divulgación es Leonard Susskind, que es un físico teórico estadounidense y uno de los padres fundadores de la teoría de cuerdas. Susskind ha sido defensor activo del principio holográfico y ha realizado investigaciones sobre la relación entre la gravedad cuántica y la información en agujeros negros, incluso llegando a ser conocido por ganar una batalla, entre comillas, teórica con el ya fallecido y célebre físico Stephen Hawking. Otro autor también que defiende el principio holográfico es el físico teórico Edward Witten, también estadounidense, que es considerado uno de los principales exponentes de la teoría de cuerdas y de la gravedad cuántica. Y aunque no ha estado directamente involucrado en el principio holográfico, ha trabajado en temas estrechamente relacionados y ha contribuido al desarrollo de la teoría de cuerdas. Un autor un poco menos conocido, pero bueno, ya en el ámbito físico, por supuesto, es muy respetado, es el teórico estadounidense y también de ascendencia iraní, llamado Khorram Wafa, que ha trabajado en la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica y en la Conformal File Theory, y ha hecho contribuciones muy importantes al desarrollo y a la comprensión de estas ideas. Es importante tener en cuenta que, por supuesto, la comunidad científica, como ya lo dije, es muy diversa y siempre hay bastantes expectativas, hay perspectivas distintas, opiniones disímiles y cada científico tiene formas de especular muy distintas. Y precisamente el trabajo colectivo entre todos es importante para poder quitar esos sesgos que todos tenemos a la hora de querer favorecer nuestras propias ideas. Y por supuesto, esto es lo importante. Por eso también es importante saber quiénes no admiten el principio holográfico y saber que hay físicos que también son muy conocidos, que tienen una alta reputación y no aceptan este principio como una explicación adecuada. El caso, por ejemplo, para mencionar, están aquí, cabe resaltar a Gerald Hoff, que es un físico teórico neerlandés y ganador del Premio Nobel de Física en 1999, quien ha llegado a cuestionar la validez y la utilidad práctica del principio holográfico y ha planteado preocupaciones sobre su aplicabilidad en el mundo real. O Lee Smolin, que es un físico teórico estadounidense y uno de los principales críticos de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. Smolin ha cuestionado la validez de esta conjetura y ha expresado escepticismo sobre la relevancia para la física observacional. También la física teórica alemana Sabine Hoseffelder, que ha hecho unas críticas muy fuertes y ha hecho también avances en la teoría física moderna, donde ha cuestionado a la misma teoría de cuerdas y el principio holográfico, argumentando que en realidad son ideas demasiado especulativas y están muy alejadas de la realidad observacional. Como sea, lo interesante es que es un tema de debate y yo, sin ser un experto en el mundo de la física, me he internado en su lectura muy lejana, por supuesto, como un profano, pero me ha llamado muchísimo la atención,
sobre todo porque en caso tal de que esta teoría llegara a ser cierta en algún momento y pudiera comprobarse, algunos pasos importantes en el mundo de la teoría física se habrían dado y podrían ser eh, cosas que cambiarían mucho el rumbo de nuestra percepción del universo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se confirmara que la teoría holográfica sea cierta? Por un lado, por supuesto, habría una unificación de la física, es decir, la teoría holográfica permitiría una unificación más profunda entre la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica y la teoría cuántica de campos, puesto que en la actualidad estas teorías parecen ser conceptos independientes y una teoría holográfica exitosa podría proporcionar un marco unificado que describiría todas esas fuerzas fundamentales de la naturaleza. También resolvería la paradoja de la información de los agujeros negros, puesto que las implicaciones de esta teoría permitirían entender que esa paradoja de los agujeros negros tiene una solución, puesto que arrojaría luz en cómo funciona la información que entra en un agujero negro y cómo ésta podría conservarse y recuperarse a través de una descripción cuántica de la gravedad. También, por supuesto, implicando lo último, habría una descripción precisamente de la gravedad cuántica, puesto que la teoría holográfica proporcionaría una descripción muy completa y muy compleja de la gravedad a nivel cuántico. Actualmente la gravedad y la mecánica cuántica, como lo sabe cualquiera que conoce el mundo físico, pues parecen ser totalmente inconsistentes a escalas extremadamente pequeñas, no logran empalmarse una a la otra, y en ese punto la teoría holográfica pues tiende a ser exitosa y ayudaría a superar dicha brecha. También permitiría la descripción del horizonte de un agujero negro, es decir, que una teoría holográfica podría proporcionar una descripción más detallada del horizonte del agujero negro, la región a partir de la cual la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En el caso de la teoría holográfica, pues permitiría una nueva ventana para investigar ese fenómeno y podríamos entender qué es lo que ocurre cerca del agujero negro, ya que podría ser descrito bajo los principios de esta conjetura holográfica. También nos permitiría hacer una descripción del universo temprano. La teoría holográfica podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la física del universo en sus primeros momentos, como por ejemplo qué pasa en los momentos cercanos al Big Bang, y permitirnos así comprender mejor la evolución temprana del cosmos. Otro de los aspectos bien llamativos y que por supuesto hace que el principio holográfico sea tan llamativo es que nos permitiría explicar la relación entre las diferentes dimensiones. Es decir, qué ocurre entre esas dimensiones espaciales y temporales. En caso de ser cierta, significaría que toda la información de un volumen tridimensional estaría codificada en una superficie bidimensional, y eso explicaría y permitiría entender cómo el espacio y el tiempo se entrelazan en diferentes momentos, y no solamente en una tercera, segunda dimensión, sino en otras también. Entonces, todo esto hace que sea fascinante. Todo esto hace que esta teoría, por más especulativa que sea, como elemento del pensamiento, valga la pena investigar desde allí. Tal vez no hasta enamorarse a un punto en que nos olvide, el que no nos permite que nos lleve a olvidar las pruebas en contra, pero ciertamente es una idea interesante, cuyos principios e ideas han querido resolver eso que nosotros queremos entender desde siempre, en esa relación entre lo micro y lo macro en el universo. No quiero terminar este capítulo sin dejar de mencionar, por supuesto, que en el amplio mundo de la física teórica no es solamente el principio holográfico quien ha intentado solventar estas dificultades entre la teoría de cuerdas, la relatividad general y la física cuántica. Existen, por supuesto, cosas como la teoría M, la gravedad cuántica de bucles, la gravedad emergente, la teoría de sistemas complejos, la teoría de campos conformales y la teoría de la información cuántica, que intentan explicar esto de alguna manera. El mundo de la física, con todos sus teóricos, con los científicos que están allí, siempre
son constantes, se mantienen a la vanguardia en el ambiente científico, y por eso los consideramos y los admiramos mucho, porque hay un trabajo arduo en intentar comprender el mundo y la realidad del universo, que es un tema que a todos nos atrae, y por eso este concepto del principio holográfico, que a mí particularmente me ha traído tanto, hace parte de esta miscelánea.